va a permitir. Pero Pedro, a pesar de que vio los milagros de los panes, de que había visto a Jesús enmudecer el mal, parece que no le sirvió de nada la experiencia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y Jesús los reprende. Jesús los reprendió porque, como decíamos el otro día, y un hermano también decía, como dice la palabra, es imposible agradarle a Dios si no se tiene fe. Eso le desagrada a Dios, eso le causa alergia al Señor. Gloria al Señor. Ahora, mi pregunta es, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Cuál es la enseñanza? ¿En qué nos sirve esta experiencia de Pedro que nos podría ayudar a nosotros? ¿Qué pregunta le haríamos a ese pequeño fragmento de la palabra de Dios, pero tan poderoso? Porque una cosa que Jesús se identifica en esa tormenta es que le dice: soy yo. Pero tampoco entendieron. Ustedes se recuerdan cuando Dios se le presentó a Moisés y lo mandó al pueblo de Egipto a liberar a su pueblo, que Moisés se le pregunta: ¿y ellos me van a creer? Dile que el que yo soy te mandó. O sea, ellos sabían esa historia porque ellos seguro que estaban enterados de todo del Antiguo Testamento, o gran parte, porque ellos conocían parte de la historia de Israel y cómo Dios se les reveló a Moisés. O sea que ellos no entendieron cuando Jesús se le dijo: yo soy. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, no entendemos que el yo soy está de nuestro lado. Ahora, vuelvo y pregunto, ¿pero qué podemos aprender de esto? ¿Cuál es la enseñanza? Número uno, ¿qué haces tú cuando se está hundiendo? Muchas veces nosotros nos estamos ahogando y en vez de venir corriendo a Jesús, vamos a buscar solución para otro lado. ¿Qué hacemos cuando la enfermedad nos está quitando la vida? ¿Qué hacemos cuando estamos perdiendo la familia? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando yo pierdo el trabajo y se me hace difícil conseguir otro? ¿Voy a ir huyendo de Jesús o voy a buscar la forma que sea para conseguir un trabajo, aunque sea mintiendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos estamos ahogando en medio de una situación, de una prueba? ¿Vamos a comenzar a quejarnos o vamos a ir huyendo delante del Señor, gritándole: Señor, sálvame que me hundo? Esta situación es difícil. Ese ejemplo de Pedro lo tenemos que imitar. A pesar de la duda que tuvo, a pesar de que falló en ese momento, y a pesar de que recibió el regaño del maestro, pero él recapacitó. Y en medio de su situación, en medio del problema que lo estaba ahogando, él clamó a Jesús. ¿Qué hacemos tú y yo en medio de las situaciones? ¿Qué hacemos cuando nos viene la prueba? ¿Vamos a resolverlo de nuestra manera? Y esto lo hemos dicho antes. Muchas personas tienen un problema económico y en vez de apegarse más a Dios, buscan otro empleo, y los que terminan alejándose más de Dios, creyendo que esa es la solución. Claman por un trabajo o buscando un trabajo en vez de clamar a Jesús: Señor, mira esta situación económica que tengo. Mira, Señor, tengo la nevera vacía, mi familia le hace falta alimento. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a gritar a Jesús? ¿O nos vamos a rendir ante la situación? ¿O nos vamos a dejar llevar de la situación? Y vamos a buscar otro empleo. Porque muchas veces, con el tiempo que tenemos, se nos es difícil darle tiempo a Dios.
ahora buscando otro empleo, donde el tiempo que nosotros tenemos libre se nos va a hacer más corto. ¿Qué hacemos? Gloria a Dios. Otra cosa que debemos aprender: ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Si Pedro había visto los milagros de Jesús, había visto la multiplicación de los panes, ¿por qué dudó si había visto eso? ¿Por qué dudó si había visto los milagros de Jesús? Nosotros muchas veces vemos muchas cosas maravillosas alrededor de nuestras vidas, y cuando nos vienen las situaciones, lo que hacemos es derrumbarnos. Lo que hacemos es tirarnos al piso en vez de seguir hacia adelante. Es verdad que hay procesos fuertes, procesos que duelen, pero tenemos que seguir hacia adelante. Tenemos que seguir enfocados en aquel que nos llamó. Algo que me impresiona de Josué, allá en el libro de Josué, es que en el capítulo 5, es que él está contemplando la ciudad de Jericó. En eso, él ve un hombre con una espada desenvainada. Y Josué le dice: ¿quién eres tú? ¿De qué parte tú estás? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y le dice él: yo soy el jefe de los ejércitos, el príncipe de los ejércitos del cielo. Pero me impresiona porque le dice: ¿quién eres tú? Él no lo vio como un cananeo. Él sabía cómo vestían los cananeos. Él no lo vio como un amonita. Él sabía que ese era de otro sitio, que no era de por ahí. Era distinto, porque él conocía cómo cada cultura vestía, pero este era diferente. Y él le pregunta: ¿quién tú eres? ¿Tú estás de nuestro lado o estás del lado de nuestros enemigos? Me impresiona eso. Déjeme leer ese, ¿no? Dice: aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué lo hizo así. Aleluya. Él estaba frente a Jesús. Imagínense Jesús frente a usted con una espada desenvainada. Oh, gloria a Dios. Y le dice: ¿quién eres tú? Él no le importaba. ¿Usted sabe por qué Josué no le importaba quién estaba al frente de él? Porque él entendió quién le había dicho que iba a estar con él. Como estuve con Moisés, estaré contigo. El problema es, en este caso, que quien le había dicho eso a Josué era el que estaba frente de él. Pero lo que me impresiona es que Josué no se atemorizó, porque él sabía quién era que lo había llamado. Él sabía quién era que lo había elegido. Él sabía quién era que le había dado la autoridad para que derrumbara murallas, para que conquistara ciudades, para que metiera al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y le dijo: yo voy a estar contigo. No temas, yo soy tu Dios. Pero a veces nosotros no entendemos eso. Y de cualquier cosita estamos en el suelo. Ay, ay, Señor, mira, yo no aguanto más. Aguanta un poco más.
Señor te dice: aguanta un poco más, la victoria viene. Aguanta un poco más, que ya está ahí. Nada más te hace falta cruzar Jordán. Nada más te hace falta cruzar el Mar Rojo. La victoria está ahí. Nada más te falta resistir un poco más. Pero cuando vienen las situaciones difíciles, nosotros nos ponemos así. Y el diablo dándonos fundazos. Y nosotros así. Y el diablo dándonos. Y nosotros así. Y el diablo dándonos. Porque es que no hemos entendido quién nos llamó. Lo que me impresiona de eso es que Josué le dice a Jesús, claro, él no sabía quién era todavía, quién le tenía al frente: ¿de qué lado tú estás? ¿De parte de nosotros o de nuestros enemigos? Porque Josué había comprendido que él lo había llamado. Y como dije, el problema aquí es que quien había llamado a Josué era el que estaba frente a él. Pero lo que José muestra aquí es la valentía y la confianza que él tenía en quien lo había llamado. Gloria a Dios. Tenemos que entender eso, que quien nos llamó está con nosotros, que quien nos llamó es nuestro refugio, nuestro castillo, nuestra roca firme, quien pelea por nosotros de día y de noche, quien nunca nos va a desamparar, quien nunca nos va a dejar. Oh, gloria al Señor. Dios nunca nos va a dejar. Él siempre está dispuesto a pelear por nosotros y lo quiere hacer. No desmayemos, no dudemos, sino sigamos confiados. Y si en un momento determinado nos falla, vamos a gritar inmediatamente como Jesús ahí mismo, como Pedro. Vamos a gritar como Pedro: Jesús, sálvame que me hundo. Jesús, perdóname porque dudé, pero sálvame. Gloria a Dios. Santo eres. Gloria al Señor. Otra cosa que debemos de entender, y con esto terminamos: la tormenta no es para siempre. Eso es lo más importante. Nosotros, cuando estamos en situaciones, lo primero que pensamos es que no vamos a salir de ahí. Creemos que eso va a durar por toda la eternidad, y por eso nos desesperamos. Y como dije un día, andamos buscando solución a nuestra manera, y muchas veces esas soluciones nos alejan más de Dios y más del propósito de Dios. Incluso muchas de esas soluciones que nosotros tratamos de implementar, a Dios no le agrada. Gloria a Dios. A Dios no le agrada. Y terminamos ofendiendo a Dios. Nosotros tenemos que entender, en medio de las situaciones, los procesos de la vida, las dificultades, que Cristo, quien murió por nosotros y resucitó, está dispuesto a pelear por nosotros. No solamente un día, sino todos los días de nuestras vidas. Algo impresionante que pasa acá con Josué y Jesús. Él tiene espada desenvainada, pero es que Jesús ya está listo. ¿Por qué está listo? El ejército del cielo está preparado. ¿En qué manera está preparado? Josué iba a recibir una instrucción. ¿Cuál era la instrucción? Él le dice, el Señor le dice: esa muralla se va a derribar, porque hoy te entrego a Jericó. Pero es que cuando el Señor le viene a decir eso, ya los ángeles, ya Jesús está preparado para conquistarla para ellos. Cuando Dios nos va
a poner en un proceso, cuando Dios nos pone en un proceso o nos manda hacia un lugar, ya Él tiene ángeles peleando por nosotros. Cuando ya nosotros estamos caminando en nuestra vida cristiana, nosotros nunca estamos solos. Dios siempre está ahí. Jesús siempre está ahí con espada desenvainada. Nunca estamos solos. No dudemos. No dudemos. Si me pueden conseguir ahí, Dios no ha terminado contigo. Ya, siervo de Dios.